Un petrolero chino acaba de ser atacado cerca de Hormuz y el bloqueo sin sentido de Irán golpeó exactamente uno de los puentes que aún sostenían a Teherán. Este viernes 8 de mayo de 2026, Pekín confirmó que un buque tanque con tripulación china fue atacado en la región del estrecho de Hormuz. El socio que seguía comprando petróleo iraní ahora aparece en el centro de la crisis que el propio régimen provocó. El barco estaba en la ruta marítima cerca del Golfo, en una zona donde cargueros, petroleros y embarcaciones comerciales intentan cruzar bajo un riesgo creciente. Mientras Irán convierte un paso vital en una zona de presión, extorsión y miedo. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. En el estándar de credibilidad, Milson Alves, fuentes de seguridad marítima citadas por Royce. Señalaron que el barco dañado sería el JV Innovation, con bandera de las Islas Marshall. Un barco de productos petrolíferos y químicos que reportó fuego en la cubierta a otras embarcaciones. El lunes 4 de mayo, cerca de Minas Saker, en la costa de los Emiratos Árabes Unidos. El medio chino, Caxim, informó que el petrolero tenía la marca China Owner Crew, dejando claro que no era un barco cualquiera perdido en el tráfico. Era una embarcación ligada directamente a intereses chinos. Lo que estaban haciendo ahí era simple. Navegaban por una de las rutas comerciales más sensibles del mundo, en medio del bloqueo, las amenazas y la confusión creada por Teherán. Pekín reaccionó con profunda preocupación porque había ciudadanos chinos a bordo. El portavoz Lin Jian confirmó que hasta el momento no hay víctimas fatales entre los tripulantes, pero eso no reduce la gravedad del episodio. El daño mayor en este momento es estratégico. El ataque expuso que el bloqueo iraní perdió el control sobre su propio objetivo. En vez de presionar solo a los adversarios de Teherán, la crisis alcanzó a un comprador esencial del petróleo iraní, precisamente China, que mantuvo compras relevantes incluso bajo la presión de Estados Unidos. Y ahí el asunto se vuelve grave para Irán. Datos de Kepler, citados por Reuters, muestran que China compró más del 80% del petróleo embarcado en 2025, con un promedio de 1.38 millones de barriles por día. Ese volumen representó cerca del 13.4% de todo el petróleo que China importó por mar ese año. O sea, Teherán no atacó solo a una embarcación extranjera en una ruta tensa. La crisis afectó al cliente, que ayuda a mantener la entrada de dinero del régimen iraní cuando gran parte del mercado internacional evita ese petróleo debido a las sanciones estadounidenses. El ataque también ocurrió antes de una reunión delicada en Pekín entre Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, y Abbas Araghchi, canciller iraní. La reunión trató sobre la reapertura del estrecho. El mensaje para Pekín fue amargo. Mientras China intentaba negociar una salida, un barco vinculado a sus intereses fue atacado en las cercanías de Hormuz. Esto amplía el concepto de vergüenza diplomática para Irán, porque la nación que más compra su petróleo ahora necesita exigir seguridad a quien debería garantizar el paso. El bloqueo iraní también adquirió un componente de cobro forzado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a las empresas navieras sobre el pago de peajes a Irán para cruzar el estrecho de Hormuz. Incluso pagos disfrazados de donaciones o transferencias por medios indirectos. Reuters informó que Teherán propuso tarifas para las embarcaciones que pasan por el estrecho y que pagos de este tipo podrían generar sanciones. Este intento de transformar una ruta internacional en un caja recaudadora muestra por qué el bloqueo se volvió un tiro contra el propio Irán. En lugar de parecer fuerza, empezó a parecer desesperación financiera, con riesgo directo para compradores, aseguradoras, armadores y tripulantes. La magnitud de la crisis es mayor que un solo barco. Según Reuters, el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán dejó a cientos de embarcaciones y cerca de 20.000 trabajadores marítimos atrapados dentro del Golfo. Para Irán, el mismo escenario aumenta el aislamiento, porque incluso los socios económicos empiezan a sentir el costo real de la aventura en el mar. La tensión creció aún más, porque Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar fuego, mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán a una propuesta estadounidense para detener los combates.
El Comando Central estadounidense afirmó que fuerzas iraníes lanzaron misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra destructores de Estados Unidos y que las amenazas fueron neutralizadas. El gobierno de Trump mantuvo la postura de que Estados Unidos no busca una escalada gratuita, pero está listo para proteger sus fuerzas y las rutas comerciales. En ese punto la presión cambia de tono. El bloqueo iraní ya no aparece solo como un chantaje marítimo, sino como un factor que pone a China, a los Emiratos Árabes Unidos, a Corea del Sur y a otros importadores asiáticos dentro del mismo problema. Otro hecho nuevo aumentó el desgaste de Teherán. Irán también anunció la incautación del Oceancoy, hoy llamado Jinli, en el Golfo de Omán. Relatos basados en los medios estatales iraníes indican que un barco vinculado a una empresa con sede en Shanghái transportaba petróleo iraní y fue llevado a la costa sur de Irán, bajo la acusación de intentar perjudicar las exportaciones del propio régimen. La escena es vergonzosa. En pocos días, un barco chino es atacado cerca de Hormuz y otro barco vinculado a China es incautado por el propio Irán. Para Pekín, esto crea una pregunta incómoda. Si el petróleo iraní ya depende tanto de China, ¿por qué Teherán está haciendo la ruta más peligrosa precisamente para quienes aún compran? El impacto no se detiene en China. Corea del Sur recibió este viernes un petrolero con 1 millón de barriles de petróleo que había pasado por Hormuz a mediados de abril. La AP informó que Seúl depende fuertemente del petróleo de Oriente Medio y que en 2025 más del 60% del petróleo crudo importado por Corea del Sur pasó por el estrecho. El mismo reportaje señaló que la mitad de la nafta surcoreana también llegó por esa ruta. Ese dato muestra por qué el ataque al petrolero chino asusta a otras naciones. Cuando Hormuz falla, no solo Teherán siente el peso. Refinerías, industrias químicas, transporte y precios de combustibles entran en la ecuación. La historia ya ha demostrado que usar un paso marítimo como arma suele cobrar un precio alto a quien aprieta el gatillo político. En 1956, Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez y puso una de las principales rutas del comercio mundial en el centro de una crisis internacional. La reacción involucró a Israel, Reino Unido y Francia, abrió una disputa directa sobre el control de la navegación y llevó a Estados Unidos a presionar por un alto al fuego y una retirada. Irán ahora corre ese riesgo en Hormuz, con una diferencia grave. La víctima política de esta vez no es solo un adversario declarado, sino China, su mayor comprador de petróleo embarcado. Otro ejemplo ocurrió en 1967, cuando el cierre de los estrechos de Tirán por parte de Egipto contra embarcaciones israelíes ayudó a empujar a la región hacia la Guerra de los 6 días. El Departamento de Estado de los Estados Unidos registra que Israel lanzó un ataque preventivo en respuesta al cierre del paso. Después de la retirada de las fuerzas de paz y la movilización egipcia en el Sinaí, la lección no es copiar la historia, sino entender el patrón. Los bloqueos marítimos en áreas sensibles rara vez se quedan atados al discurso de quien los impone. Ellos activan alianzas, mercados, fuerzas navales, aseguradoras, importadores y gobiernos que no aceptan ver que una ruta vital se convierta en propiedad política de un régimen en crisis. Ahora el próximo movimiento pasa por 3 frentes. Pekín tiende a exigir protección para sus ciudadanos y sus barcos, incluso sin romper públicamente con Teherán. Washington gana argumentos para mantener la presión naval, ampliar las escoltas y endurecer su postura contra las exigencias iraníes en Hormuz. Y los compradores asiáticos empiezan a calcular rutas, inventarios y riesgos de seguro con más urgencia. El ataque al petrolero chino no mató a ningún tripulante, según la información disponible, pero dañó la confianza en el régimen iraní como proveedor seguro. Para Teherán, ese es el punto más peligroso. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.